Buenas, mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí para continuar con el estudio que empezamos en el video anterior sobre la fe, si usted recuerda. Hasta aquí hemos dicho que la fe no es un don, ni un poder que podamos usar así como una varita mágica cada vez que nosotros lo queramos. Que la fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, que la fe es creer que Dios tiene todo bajo control pese a las circunstancias que estemos viviendo. En este video, en esta lección, estaremos hablando de los perjuicios de no vivir por fe, o bien sea de las consecuencias que pueden venir sobre nuestra vida por no creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, las consecuencias que pueden venir sobre nuestra vida por no confiar en Dios. Entre otras, tenemos que decir que no vamos a tener paz, no vamos a tener seguridad, vamos a vivir inmersos en el temor, en la duda, en la incertidumbre, sin saber qué hacer ante la situación o situaciones que podamos estar enfrentando en nuestro matrimonio, en nuestra familia, ante las situaciones, repito, que podamos estar viviendo. Ese fue el caso del pueblo de Israel en el libro de Levítico, en el capítulo 26, en el versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Eso, si creemos, si confiamos, si guardamos los mandamientos y estatutos establecidos por Dios. Pero de repente habla y dice de lo que va a pasar si no somos capaces, o en este caso el pueblo de Israel, si no fue capaz de creer y confiar en Dios. Dice en el versículo 14, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y en el versículo 36 al 37 dice: y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persigan. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. ¿Usted escuchó? Con el cimbre de una hoja se van a atemorizar. Y es lo que la palabra de Dios dice. Es una de las consecuencias de no poder creer y confiar en Dios. La falta de paz, la falta de seguridad, la falta de estabilidad. Vamos a vivir inmersos en el temor, en la duda, en la incertidumbre, sin saber qué hacer. Vamos a estresarnos por todo. Vamos a desesperanzarnos. Inclusive vamos a llegar a un punto en que quizás no podamos ni conciliar el sueño. Vamos a estar desvelados, preocupados, pensando en el hoy y pensando en el mañana. Probablemente deprimidos
¿Y qué pasa cuando estamos estresados? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos deprimidos? Bueno, depende. Pero la mayoría de las veces nuestro humor no es el mejor. Podemos estar de muy mal humor. Por ejemplo, ¿a qué lleva este tipo de sentimientos o actitudes en nuestra vida? Nos lleva a enfermarnos. Se ha dicho que muchas de las enfermedades que las personas están padeciendo hoy son casualmente el resultado del temor, de la inseguridad, de la incertidumbre, del estrés, que se dice que es la enfermedad del siglo. Eso quiere decir que si nosotros no podemos confiar en Dios y aferrarnos a su palabra, probablemente nosotros vamos a vivir inmersos en nuestras miserias, como dándole vuelta en una gran paila a todas las situaciones que enfrentamos cotidianamente. Si eso es así, ya lo habíamos mencionado en algún momento, vamos a ser incapaces de escuchar la voz de Dios. Eso quiere decir que vamos a ser insensibles a la voz de Dios, a la voz de su Santo Espíritu, que está tratando de guiarnos a toda verdad. Esto produce falta de gozo. Recuerda, esto produce falta de gozo. Y esto nos va a llevar a nosotros probablemente a tomar malas decisiones. Recuerda, empeorando aún más la situación o las situaciones que nosotros estemos viviendo. Lo más trascendente, hablando de perjuicios o consecuencias, al menos para mí, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos al respecto. ¿Qué es lo que dice el Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, sobre los hombres y mujeres que en su momento han sido llamados héroes de la fe? Por ejemplo, ¿qué dice de Abel? En el capítulo 11, en el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Nosotros somos muy dados a creer todo lo que la gente dice de nosotros, o lo voy a decir de otra manera. Nosotros somos dados a ponerle atención lo que las personas suelen decir de nosotros. Tal vez no esté tan mal, tal vez vamos a ver lo que los demás creen y piensan sobre nosotros. Pero lo que los demás piensan sobre nosotros es relativo, porque podríamos estar hablando de su pensamiento o de su criterio. A mí me preocuparía más pensar qué es lo que Dios cree sobre mí. Y aquí está diciendo de Abel. Y no está diciendo de Abel lo que la gente creía o pensaba acerca de él. Aquí en Hebreos 11:4 se está hablando de lo que Dios creía o pensaba de Abel. ¿Y qué se dice de Abel? Bueno, se dice que, entre otras cosas, ofreció un más excelente sacrificio a Dios que su hermano Caín. ¿Por qué? Bueno, porque el sacrificio que él ofreció, a diferencia de
su hermano Caín, lo ofreció conforme a lo que Dios le pidió. En el caso de Abel, Abel era pastor de ovejas. Y él ofreció una oveja, un cordero, tal y como Dios lo había establecido. Y es evidente que Dios lo había establecido a través de todo el Antiguo Testamento. En el caso de Caín, Caín dice, bueno, yo soy agricultor. Yo le voy a dar a Dios lo que yo tengo. Él me está pidiendo un cordero, pero yo le voy a brindar una súper ensalada de frutas y vegetales. En el libro de Génesis, dícese de ambos, tanto de Abel como de Caín. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Por eso Abel alcanzó buen testimonio delante de Dios. Todo por hacer las cosas como se le pidieron. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso en cuanto a Abel. Otro ejemplo. Enoc. De Enoc se dice en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué se dice de Enoc? Que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No lo dijeron los demás. Lo dijo Dios. Ese es el testimonio de Dios. Es la declaración de Dios sobre Enoc. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Bueno, en Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 24, dice de Enoc que caminó con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que eran amigos. En Amós 3:3 se nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Bueno, lo que quiere decir es que entonces Enoc creía y pensaba como Dios. Esto de que eran amigos era de que Enoc creía y pensaba como Dios. San Juan, capítulo 15, versículo 14 al 15, dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Y dice el Señor, ustedes son mis amigos, si hacen las cosas que yo les mando, las cosas que yo les pido. Dice, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Porque ahora van a conocer mis cosas, porque yo se las voy a hacer saber. Entonces de Enoc se dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dícese de él que caminó con Dios. Dícese de él entonces que era amigo de Dios. Y esto de que era amigo de Dios es que creía y pensaba como Dios. Por lo tanto, creyó
e hizo las cosas como se le pidieron. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Enoc? Bueno, por ejemplo, que advirtiera al mundo entero lo que sucedería si persistían en vivir alejados de Él e inmersos en el pecado. Judas, capítulo 1, versículo 14 al 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios le dijo: tienes que predicar, tienes que profetizar. Y él lo hizo. Y le advirtió al mundo entero lo que sucedería si persistían en vivir alejados de Dios e inmersos en el pecado. No se resistió a hacerlo. De todos los demás héroes mencionados ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, tanto hombres como mujeres, podríamos decirse que se dice que Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos capítulo 11, versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Me escuchó usted con claridad lo que dijo el autor del libro de Hebreos? En el capítulo 11, en el versículo 3, dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Dice que ellos lo miraron, dice que ellos lo creyeron, dice que ellos lo confesaron, pero también dice que aunque alcanzaron buen testimonio por su fe y confianza en Dios, no recibieron lo prometido. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios que todos estos alcanzaron buen testimonio delante de Dios y que Dios, lejos de sentirse avergonzado, se sintió orgulloso de ellos? Porque confiaron en Él. ¿Me está escuchando? Ellos decidieron creerle a Dios y decir: creemos lo que tú dices en tu palabra. Confiamos que todo lo que tú has dicho en tu palabra es la verdad absoluta. Creemos que tú tienes el control sobre todas las cosas. Pero murieron. Abraham anhelaba una ciudad, pero nunca la vio. Pero Dios estaba complacido con él, porque creía, aunque no lo vio, que esa ciudad iba a ser una realidad. Hablando de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué es que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos? Porque creyeron en todo lo que Dios les había dicho en su palabra. Surge entonces la pregunta: si sin fe es imposible agradar a Dios, ¿podrá Dios bendecirnos? Si no podemos confiar en Él y en su palabra. Lamentablemente la respuesta es no. Si nosotros no creemos lo que Dios ha dicho en su palabra como la verdad absoluta,
Y como decimos nosotros aquí en Costa Rica, aunque nos esté llevando candanga, no podemos creer que Dios tiene todo bajo control. No vamos a poder agradar a Dios. Y lo lamento, Dios no va a poder bendecirnos. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, oiga, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. De modo que necesitamos definitivamente confiar y creer en Él pese a las circunstancias. Si no, nos quedaremos solos. Y yo le voy a decir una cosa. Solos no vamos a poder, por más que nosotros lo intentemos. San Juan capítulo 15, versículo 1 y 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid. Es una planta productora de uvas. Es algo así como un bejuco que echa sus ramas sobre una barbacoa, la llamamos nosotros aquí en Costa Rica, y está diciendo que esas ramas que se extienden ahí en la barbacoa, como una mata de chayote tal vez, son los pámpanos. Pero dice de los pámpanos o las ramas de la planta de uvas que no puede producir fruto. Si el pámpano no está sujeto al tallo o la planta de uvas. Y el Señor usa esta ilustración para decir, separados de mí, nada podéis hacer. Cualquier rama de cualquier planta que se separe del tallo se va a secar. No solo no va a producir, se va a secar. Y Él está diciendo también aquí en San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada, por más que nosotros lo intentemos. Quizás lo que debamos entender es que la fe se resume como amar a Dios. Si yo tengo fe, yo tengo una plena confianza en Dios, el resultado inmediato es que yo voy a amar a Dios. Ahora usted hace una encuesta y le pregunta a las personas que si aman a Dios, le van a decir que sí, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 22, 37 al 39? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Entonces cualquier persona puede decir que ama a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cómo ama usted a Dios? ¿Con todo su corazón? ¿Y con toda su alma? ¿Y con toda su mente? O como dijese uno de los otros evangelistas, con todas sus fuerzas. Si yo confío en Dios, yo voy a amar a Dios. Pero si yo amo a Dios
va a pasar como con el novio o la novia. Vamos a hacer cosas por él o por ella que no haríamos en otras circunstancias, tan solo por lo que le amamos. Comer sopa de mondongo, sopa de cabezas de pescado, cremita de ayote, ¿verdad? Y lo vamos a hacer tan solo porque queremos agradar a aquella persona, aunque no nos guste la sopa de mondongo, aunque no nos guste la sopa de cabezas de pescado o la cremita de ayote. Bueno, una consecuencia positiva de creer y confiar en Dios es que llegamos a amar a Dios. Y si llegamos a amar a Dios, vamos a querer agradar a Dios. Y lo hemos repetido ya varias veces. Y si amamos a Dios, vamos a querer obedecer a Dios. San Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pedro, ¿me amas?, le preguntó 3 veces. Entonces ve y haz tal cosa, si me amas. O sea, Pedro, si me amas, lo harás. Entonces resumimos la fe como amar a Dios, como agradar a Dios, como obedecer a Dios. No poder amar a Dios es un acto de desobediencia. Por lo tanto, si es un acto de desobediencia, entonces no es un acto de fe. Si no podemos agradar a Dios en todas las cosas, eso no es amor. Entonces tampoco es resultado de la fe. Si no podemos obedecer a Dios, no lo amamos. De hecho, si es así, no nos interesará agradarlo en nada. Por lo tanto, eso no es fe. Entonces podemos resumir la fe como amar a Dios, agradar a Dios y obedecer a Dios. O sea, podemos pasar nuestra fe por una prueba de 3. Si usted ama a Dios y agrada a Dios y obedece a Dios, eso es vivir por fe. De lo contrario, estamos engañados y estamos viviendo por instinto, no por fe. Un ejemplo de lo que estamos diciendo lo encontramos en la vida de la persona del rey Josías. Segunda de Reyes 22, 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. 8 años tenía Josías cuando llegó al trono. 8 años. La edad para aprender a andar en bicicleta, para salir a jugar bola con los amigos. A la edad de 8 años llegó Josías al trono. Dícese de él que, sin embargo, pese a su corta edad, hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Este joven rey, a los 18 años, descubrió la verdad de Dios contenida en su palabra. Había mandado que era necesario reconstruir o remodelar el templo, el cual había sido abandonado. Cuando los sacerdotes entraron a barrer y a limpiar para comenzar a remodelar, a darle mantenimiento al templo, se encontraron con el rollo de la ley de Moisés. Lo trajeron al rey, el rey lo leyó
Y una vez que él leyó, entre comillas, la palabra de Dios, no solo creyó en ella, sino adoptó un compromiso delante de Dios y los hombres, hacer lo recto. Este hombre entonces motivó a su pueblo a vivir conforme a lo escrito en el libro de la ley. Mandó a su pueblo a que debía abandonar la idolatría. Destruyó todos los ídolos y todos los lugares de culto dentro de la nación. Inclusive llegó a destituir a su propia madre del trono por ser idólatra. ¿Cuántas veces nosotros, porque se trata de nuestros padres, de nuestra esposa, de nuestro esposo, porque se trata de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, simplemente volvemos la vista y nos hacemos los ciegos? Ese no fue el compromiso que adoptó Josías. Él adoptó el compromiso de hacer lo recto. Por eso, en Segunda de Reyes, en el capítulo 23, en el versículo 25, se dice del rey Josías: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Wow! ¿Podrá decir Dios lo mismo de nosotros? ¿Podrá volverse Dios y codear al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel y decirle: mira, ese joven de 18 años es mi hijo y yo me siento orgulloso de él porque conoce mi palabra, porque cree en mi palabra, porque me ama, porque procura agradarme en todo, y lo demuestra mediante su obediencia? Y tal vez le dirá a Moisés: mira, ese es mi hijo, y es un hijo que tiene plena fe y confianza en mí, porque me obedece en todo. Una vez más decimos: si no hay obediencia, no hay fe. ¿Por qué es que Josías, por qué se dice de Josías que no hubo otro rey antes ni después de él? Que no hubo otro rey como él, ni antes ni después de él. Porque una vez encontrado el libro de la ley y leerlo, creyó lo que el libro decía. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? Quizás voy a seguir de necio, pero a los jóvenes dicen: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios dijo. Dice: huid de la idolatría, pero apartados del adulterio y de la fornicación, pero tenemos fe. Eso es fe. El diccionario de la universidad, creo que ellos tienen una, de Oxford, va a disculpar mi inglés, language, define así la fe: conjunto de principios o normas de comportamiento que determinan una actitud vital, virtud teológica del cristiano que consiste en creer la palabra de Dios. Si los mismos intelectuales en Oxford y en muchos otros rincones de la tierra, en muchos otros idiomas, han entendido lo que es la fe, ¿por qué no lo entendemos nosotros? La fe, lo siento, no es un don dado a unos y a otros no.
La fe no es un poder, una varita mágica que sacamos y la usamos cuando nosotros la necesitamos, independientemente de la santidad y la soberanía de Dios. Lo lamento, no es así. Estamos leyendo otro libro, estamos leyendo otra Biblia. A mí la palabra de Dios me enseña que la fe es más que lo que nos han dicho. La palabra de Dios me dice que la fe es más bien un compromiso con Dios que consiste en creer que todo lo que Él ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Que la fe es creer que Dios tiene el control de todo pese a las circunstancias. Si no podemos creerlo así, las consecuencias no se van a hacer esperar. Si es que no las estamos sufriendo ya. Si usted es de las personas que dice, no tengo paz, una consecuencia positiva de creer y confiar en Dios y en su palabra es tener paz, aún en medio de la tormenta. Si usted no sabe qué hacer con su vida o con la situación que usted está enfrentando, bueno, eso es una consecuencia de no poder creer y confiar en Dios, como lo dice la palabra de Dios. Yo no sé cuál es su situación, pero si no podemos confiar en Dios y en su palabra, las consecuencias van a tocar la puerta de nuestra vida. Falta de paz y seguridad, llenos de temor. Nadie dice que las situaciones que estamos viviendo son ficticias, jamás. Llenos de duda y de incertidumbre, sin saber qué hacer, estresados por todo, desesperanzados y cuidados sin siquiera poder dormir, desvelados. A mí la palabra de Dios me enseña que hubo creyentes que pasaron y vivieron situaciones muy difíciles. Mencionamos en videos anteriores la vida y testimonio de algunos mártires. Ahí está. Ha trascendido su historia por mucho tiempo. Pero murieron en paz, tranquilos, satisfechos porque habían agradado a Dios. Y sabían que al encontrarse con Dios, Dios iba a encargarse de consolarlos y de enjugar toda lágrima de sus ojos. Vamos a estar deprimidos y mal humor. Yo no sé si ya lo estamos. Enfermos, inmersos en nuestras miserias. Por lo tanto, incapaces de escuchar la voz de Dios, insensibles a la voz de su Santo Espíritu. Ahí estamos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Y Dios le está diciendo, pero eres incapaz de poder oír. Porque no confías en lo que Él ha dicho en su palabra. Sin gozo, inmersos en las consecuencias de nuestras malas decisiones. El problema es que si no podemos agradar a Dios, no podremos contar con su bendición en nada de lo que hagamos, por más que nosotros nos afanemos. Conclusión. Hoy por hoy eso puede cambiar si decidimos comenzar a leer este libro. Si decidimos comenzar a creer lo que dice este libro. Y si comenzamos a vivir lo que dice este libro. Eso es fe. Creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Gracias. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.